Hola, en esta parte vamos a dedicarnos a analizar los enlaces covalentes o predominantemente covalentes, que son aquellos en donde la diferencia de electronegatividad de los elementos que se enlazan no es significativa y por lo tanto hay una compartición de estos electrones. Por ejemplo, si consideramos el elemento hidrógeno que posee un solo electrón en su último nivel, observamos que no es estable, al no tener una configuración de gas noble, es decir, al no tener completo algún nivel o subnivel. ¿Qué pasaría si dos átomos de hidrógeno se acercan lo suficiente? Si dos átomos de hidrógeno se acercan lo suficiente, este par de electrones ahora pasaría a pertenecer a ambos átomos, formando lo que vamos a llamar una molécula. Es decir, alejados, no son estables. Cuando empiezan a acercarse, se empiezan a estabilizar porque ahora cada átomo de hidrógeno contiene dos electrones en su configuración electrónica externa, como si fuera un helio, y entonces se estabilizan. Un acercamiento superior tampoco sería estable, es decir, tendríamos una suba de energía, porque ahí empiezan a jugar las fuerzas de repulsión entre los núcleos y los electrones. Es decir, cuando dos átomos se acercan en una distancia óptima, estos electrones ahora compartidos pertenecen a ambos núcleos, es decir, forman una entidad estable a la que vamos a llamar molécula. Para poder entender cómo los demás elementos pueden estabilizarse al compartir electrones, vamos a utilizar una representación que es la representación de Lewis. Es decir, para indicar cuántos electrones tenemos en el último nivel, es decir, aquellos niveles que están incompletos para cada uno de los elementos de la tabla periódica, podemos usar esta simbología. Es decir, vamos a representar con su símbolo químico al núcleo más los electrones internos en cada elemento. Y luego, mediante puntos, vamos a representar los electrones del último nivel, es decir, de la configuración electrónica externa, ¿sí? Los que antiguamente se llamaban electrones de valencia. Entonces, vamos a poder definir muy simplemente si un elemento pertenece al grupo 1, en ese sentido, va a tener un último electrón en el último nivel. O si pertenece al grupo 16, o antiguamente llamado grupo 6, tiene 6 electrones. La simbología indica que los tenemos que ubicar alrededor del símbolo de a pares, como si estuvieran completando algún orbital. Recuerden que cada orbital, ya sea del grupo S, del tipo S o del tipo P, entran hasta 2 orbitales. ¿Cómo hacemos o cómo podemos pensar cómo se pueden unir los elementos a partir de compartir electrones y volverse estables? Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar esta representación de Lewis. Por ejemplo, si tuviéramos que ver cómo se enlaza el hidrógeno con el cloro, diríamos que tenemos un electrón que proviene del hidrógeno más 7 electrones que provienen del cloro, es decir, 8 electrones en total. Eso nos da 4 pares. ¿Cómo podemos hacer para ver cómo se estabilizan? Vamos a dibujar los símbolos químicos y vamos a poner electrones compartidos de a pares. Como tenemos 4 pares, ponemos un par compartiendo entre el cloro y el hidrógeno. En este caso el hidrógeno ya está estabilizado, con lo cual los otros pares deberían usarse para estabilizar al cloro, que necesita 8 electrones a su alrededor. Muy bien, vamos a ensayar algunas más. Por ejemplo, si tuviéramos que representar a la molécula de dioxígeno, son 2 átomos de oxígeno, así que vamos a tener 2 átomos que contiene cada uno 6 electrones en el último nivel. Es decir, 2 electrones totales, 6 pares. Dibujamos
los elementos y pensamos cómo podemos hacer para que al rodearse con electrones queden ambos estables. ¿Sí? Al ser elementos del segundo periodo, ya van a necesitar 8 electrones en su último nivel. Lo que podemos hacer es proponer un par de electrones alrededor de ellos y luego ir ubicando los otros 5. Ahora, si consideramos que cada oxígeno debe tener 8 electrones alrededor, poner el sexto par indicaría que alguno de los oxígenos no va a cumplir de tener 8 electrones alrededor. Con lo cual, proponemos 2 pares de enlaces compartidos. Esto se llama un enlace covalente doble y a veces se representa con esta simbología, es decir, cada par de electrones compartidos es una barrita que seguramente ustedes la habrán visto en algún lado. Vamos a hacer una más. Por ejemplo, si tenemos la molécula de dinitrógeno. En la molécula de dinitrógeno tenemos 2 átomos con 5 electrones cada uno. Es decir, 10 electrones en total, por lo tanto, 5 pares. Escribimos los símbolos y tratamos de pensar cómo se podrían unir. Por supuesto que siempre tiene que haber un par que los una. Ponemos los demás y nos damos cuenta de que son pocos 5 pares, que cada nitrógeno debería estar rodeado por 8 electrones. Por lo tanto, vamos a proponer un enlace covalente triple, es decir, que los nitrógenos compartan 13 pares de electrones. Esta multiplicidad es la máxima, es decir, lo máximo que pueden compartir 2 átomos son 3 pares de electrones, es decir, 6 electrones en total. ¿Qué pasa cuando tenemos moléculas que son superiores a diatómicas, es decir, poliatómicas? Por ejemplo, vamos a pensar en un anión, por ejemplo, el anión nitrito. En este caso, fíjense, vamos a tener 5 electrones del nitrógeno. Vamos a tener 2 veces 6 electrones por el oxígeno, pero también tenemos un electrón extra que tiene que ver con el anión nitrito, es decir, tenemos un total de 18 electrones, es decir, 9 pares. En este caso, lo que conviene hacer es poner el elemento que está en menor proporción en el centro, los oxígenos alrededor. Y como tenemos un anión, vamos a tener que indicar que hay un electrón extra, ¿sí?, que genera este anión. Este anión se estabilizó al aceptar un electrón, por ejemplo, de algún metal. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es ir probando diferentes modos de compartir pares de electrones, recuerden que tenemos 9, hasta que los 3 elementos queden estabilizados. Por ejemplo, ahí ya tenemos 5, nos faltan 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos faltan 2 más. 8, y ahí observamos que ni siquiera ninguno de los 2 oxígenos vamos a tener la posibilidad de compartir un par de electrones. Con lo cual, vamos a poner un par de electrones acá. Y vamos a poner un par de electrones acá. ¿Por qué? Porque si pondríamos un nuevo enlace doble con el nitrógeno, estaríamos superando
el número de electrones alrededor del nitrógeno.